Che, hermano, con este afán tan berraco que tenemos, ya este güey le da por maluquearse. ¿Usted cómo va con las comunicaciones? Medellín, nada que me contesta. Le estoy haciendo por cimitarra. Comitiva R42, contesten, cambio. R42, cambio. R42, los escuchamos. Paisa, qué bueno saber de ti, estamos preocupados. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No, nada, está bien. En el rancho me encontré con Judy y con Justin. Íbamos los tres y en algún momento Judy nos traicionó y se llevó todo lo nuestro. ¿Dónde estás? En la posada alemana. Pero Nacho ya no está. Está con ustedes, cambio. No, debe estar en camino. Mire, Isabel, yo necesito todos los refuerzos para encontrar esta perra. Yo ya tengo gente buscándola. Y se lo juro por lo más sagrado que no voy a descansar hasta encontrarla. Cambio. La jugada de Judy la había metido en el ojo del huracán. ¡Ah! Pero ella no era la única que estaba poniendo en riesgo su vida. Logan, hey, I need to talk to my dad. He's not here right now. Who's? Justin, is that you? Sí, soy Justin. Logan, ¿dónde está? Hey, listen to me. Tu papá llamó hace poco. Él y Fernández están en Colombia. Pues yo también estoy aquí. ¿Cómo hago para decirles que...? Justin, apúrese pues que nos vamos. ¿Es que le dé diarrea o qué? Justin, listen to me. Tu padre necesita saber exactamente dónde estás. Sí, yo creo que estoy como en las afueras, como en la zona cafetera que escuché decir, como en un hotel. ¿Cuál es el nombre? Ya te digo. La posada alemana se llama. Justin. Hello, Justin. Justin. ¿Y qué hace ahí? No es que nos tenemos que ir, estamos de afán. Pues es que me siento mal, hermano. Me duele la cabeza, estoy como mareado. Usted está como raro. O enfermo, puede ser también. Enfermo. ¿Qué mal? ¿No es que vomitó aquí atrás o qué? Pues, traté de... Pero, pues, no pude. Usted estaba hablando por teléfono. ¿Usted con quién estaba hablando? ¿Que con quién estaba hablando le retaco esa cara de tiros? Justin, ¿con quién estaba hablando? Paisa, yo nada más estaba tratando de hablar con mi mamá, ¿ok? Con mi mamá, para decirle que estoy bien, para decirle dónde estoy, todo lo... La mamá estaba hablando. ¿Y qué le dijo? Pues no alcanzo a agarrar el teléfono, Paisa, y pues no puedo decirle nada, ¿ok? Paisa, acaban de avisar que vieron a tu amiga pasando por Tuluá. Dígales que el que la coja le tengo recompensa. Listo. Hágale pues. Mujeres, préstenme toda su atención aquí ya mismo. Chicas, segundito. Okay. Es un placer, yo soy Mr. Dre, ¿ok? Ustedes van a trabajar aquí en este sitio que se llama La Cocina. Tienen que tener mucho cuidado porque hay cosas inflamables. ¿Están entendiendo, sí o no? Chicas, estamos lidiando con una sustancia muy peligrosa para la salud. Es algo bien delicado, así que importantísimo que jamás, bajo ninguna circunstancia, vayan a consumir nada de esto. No lo pueden tocar ni manipular, solamente con guantes y solamente con la máscara, ¿va? Yo sé que están trabajando como ligeritas de ropa, los hombres van a estar en otra parte. Nadie les va a faltar el respeto. Les van a tratar bien, ¿sí? My lady, give me a second, please. My lady, usted no debería ser tan condescendiente con estas señoritas. Ya estás viendo lo que nos está pasando con Yuri. ¿Tú entiendes o qué? No entiendo. No entiendo, güey, qué está pasando. Estoy en shock.
Es increíble, le salvamos la vida. Esa vieja estaba llorando de agradecimiento y ahora... Take it easy, que estamos bajo los árboles. Nacho. I don't know. Ok, señoritas, a trabajar pues. Están viendo cómo es que es la situación. Ok, a trabajar por favor. Si quieren ganarse unos billetes, tienen que trabajar, eso es. Manténganos informados, cambio. Lo que la vieron después de Tuluá, pero se escapó. Es que es muy abeja. Pero tranquilo, paisa, que la localizamos. Por la plata baila el mono. Nos vamos para el valle. Hágale. Hágale. Ya se van. Ay, yo aquí les traigo los cafecitos. No, mamacita, estamos de afán. Ah, bueno. Vení, es que ustedes se van y no piensan venir por acá nunca más. Ninguno. ¿Y esta chimba qué le pasó? Ni el mexicano. Que tampoco piensa venir por acá. El mexicano está casado y con un bombón que usted no imagina. Así que búsquese uno de su edad. Es que vos que a mí me gustan los ni saben lo que quieren. Se le tocó buscar por otro lado, mamacita. El mexicano ya tiene dueña. ¿El carro qué? Esperen, soy yo. A ver, bajen eso. Lluvisita, manera de llegar tú ya, ¿qué? ¿Ah? ¿Qué pasó? Si no llego. Bueno, habla pues. Él es mi hijo. Viene invitado a almorzar por el señor Mauricio Aramillo. Por supuesto, señora. Muchas gracias. Hola, ma. ¿Qué, mi amor? Espérame. Oye, hermano, ¿me haces el favor de comprar el encargo este que te dije? Dale. Listo. ¿Qué, mi amor? Hola, ma. ¿Puedes guardar eso, por favor? Sí, buenas. Por favor, dime dónde se va a reunir con Nacho. Para que vayas a armarles bochinche. Suficientemente mal están hablando ya de María Clara en el club como para esto. Mira, si lo dices por lo del otro día, créeme. Lo digo por la cantidad de años que les hiciste la vida miserable. Tanto que ahora María Clara tiene que recibir favores de otros hombres. Sé que me equivoqué. Y por eso estoy aquí. Para arreglar las cosas con ella y con Nacho. Vaya, si es que ella quiere. Eso está mejor. Andate en mi carro. Andate rápido para el club, que allá están. Y Jerónimo, termina con esta situación tan harta de una vez, por favor. Gracias. Y pues fue lo mismo de toda la vida. Tratando de convencer al coronel de la verdad de lo... Ya sabes de qué. Entonces, Ernesto... Sí, ¿no? Sí. Sí, fue cierto, pero... La verdad fue un accidente. Aunque te digo algo, no te va a gustar. Me da gusto. Me da mucho gusto que el imbécil ese esté muerto, mamá. Sí, da gusto. Pero no que haya sido vos. Las cosas son lo que son. Aquí vino el coronel. No sé, decime vos. Es verdad que andas metido en negocios de drogas. Y no me vayas a decir mentiras. Me están buscando por cosas que no hice, mamá. ¿Ok? Esto es grave. Es muy grave.
Yo necesito que rehagas tu vida, por favor, hazlo por tu esposa, ¿sí? Mamá, estoy bien. Estoy bien. Sé cómo hacer las cosas. Por favor, deja de preocuparte. Cambiando de tema. Traje algo porque necesito que estés bien y necesito estar tranquilo. Para que no dependas ni de mi tía ni de nadie. Guárdate eso. Ese es el favor. A mí no me pongas esa plata encima que no la quiero. Si de verdad quieres ayudarme, habla con Mauricio, ¿sí? Mauricio. ¿Así se llama el galán del otro día o qué? Nachito, ellos tienen muchos negocios. Son una familia de bien, ellos te pueden dar trabajo. ¿Como empleado? No, muchas gracias, mamá. Sí, pero como empleado, pero sin peligros. De verdad que poco me conoces. Buenas, ¿cómo están? María. Hermosa como siempre. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás, Bien, pues debe ser Nacho. Mucho gusto. Mauricio Jaramillo. Muchísimo gusto, Mauricio. Mamá me ha hablado mucho de vos, hombre. ¿Ah, sí? Sí. Y a mí me ha hablado de ti también. Qué bueno. Mientras mi madre hacía hasta lo imposible para mantenerme a salvo como una persona normal en la ciudad. Gracias, hermano. En la selva, uno de mis enemigos buscaba aliados para acabarme. La guerrilla quería tomarse el poder del país desde hacía años, pero necesitaban financiamiento. Y el alacrán les daría una idea de cómo conseguir mucho dinero fácil. Comandante, muy buenas. ¿Qué es lo que trae que me pueda interesar a mí? Ya, mi comandante, lo que pasa es que yo trabajaba en un laboratorio, ¿sí me entiende? Donde se procesa pasta de coca. Y me echaron injustamente. ¿No era que se puso más bien como de manilargo por allá? No, comandante, ¿cómo le ocurre? Esto fue un accidente. No, a ver, le cuento. Imagínese, un extranjero. Y para más señas, mexicano. Un mexicano viene acá, trabaja con nuestra plata, ya está haciendo billete, hermano, a costillas nuestras, se puede imaginar. Y yo creo, comandante, que usted es la persona indicada para detenerlo. Un mexicano que está haciendo plata con pasta de coca aquí en estas tierras. Eso hay que verlo, mijo. Yo lo llevo si usted quiere. Gracias. Gracias. Pues, ¿qué te digo? Campeón, eres todo un empresario. ¡Qué bárbaro! Hombre, pues muchas gracias, hombre, Ignacio. Sí. Y vos también podrías hacerlo. Pues si decidís quedarte aquí en Medellín, hacer una carrera, hacer negocios y darle gusto a tu mamá, hombre. Claro, por supuesto. Solamente habría un par de cosas que tendríamos que platicar, como... Número 1, no me gustaría ser empleado de nadie. Número 2, a mí nadie me va a venir a decir lo que... Perdón un segundito, yo me tengo que retirar. ¿Puedes dejar de ser tan soberbio, por favor, y oírlo? Gracias. A ver, hombre, Ignacio. Yo sé que vos no querés ser un empleado de nadie ni estar detrás de un escritorio, eso te lo entiendo. Pero vos puedes pensar las cosas, quedarte aquí en Medellín, hacer negocios y demostrarle a tu mamá qué es lo que tanto la querés, ¿no te parece? Vamos a hacer una cosa. Vamos a platicar con franqueza, hermano. ¿Te parece? Dale. Mira, yo sé que me estás ayudando porque te quieres con mi mamá. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando, mijo? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.